lo que vamos a ver hoy día es básicamente el cómo ir pasando en los distintos procesos de llegar a tener algún tipo de publicación. Em, para los que no lo conocen, es el hospital antiguo, así que gran parte de las cosas que les voy a mostrar fueron creadas en este edificio. Y este es nuestro bonito Ezequiel, que se ve bastante memorial, y la verdad es que esta foto desde la cuestión de urgencia se ve bastante buena también, digamos. O sea, uno podría pasar por aquí y decir que algún hospital fuera de Chile pasa piola. Hoy día lo que vamos a tratar de hacer es mostrarle un poco de lo que, alguna cosa que me gusta, y a la vez el cómo, y tratar de convencerlos de que lo vayan aplicando, básicamente. Vamos a ver qué es lo que es publicar, para qué es publicar, qué es cosa publicar, cómo publicarlo y algunas palabras del proceso creativo en no más allá de, ojalá, 30 minutos. Esta es una hoja en blanco y es lo más desafiante que creo que cualquier persona que quiera tratar de hacer algún proceso creativo o publicar tiene. Es cómo pasar de aquí a aquí. Esta fue uno de los diálogos en Pedagogy. Hay dos números que logramos editar con Francisco y la verdad es que requiere harto trabajo. Solo para tener una idea, el hacer un paper más o menos en términos de costo de hora hombre-mujer, costo económico y costo alternativo. O sea, escribir y sentarse a escribir implica que hay que dejar de hacer algo. Esto de llegar a las 10 de la noche para ponerse a pensar en un paper va a ser poco rentable. Si nosotros pensamos, y esta es la experiencia promedio, hay gente que se demora más, hay gente que se demora menos, 4 horas para planificar una idea, 20 horas de revisión de fichas, material o qué sé yo, 10 horas en construir la planilla, 10 horas en el abstract, que para allá, que para acá, que otra versión, 6 horas en preparar la presentación y le ponemos una hora promedio, hora hospital, sale más o menos 1.000.000 de pesos. Si a eso le agregamos que antiguamente había que mandar a hacer un póster, hoy día ya no, hay que escribir las horas de sentarse a escribir el manuscrito, que eso no es revisión de paper, que es escribirlo, que es mandarlo, que sé yo, gente que a lo mejor quiere mandar a traducirlo, ya son $3.000. Y si a eso más encima le agregamos que hay que ir a presentarlo a un congreso, la inscripción del congreso, el viaje, el alojamiento y otras cosas, estamos hablando que un paper desde la hoja en blanco hasta llegar a publicarlo o a presentarlo, ni siquiera a publicarlo, puede ser más o menos $5.000. O sea, para llegar a tener algo como esto, que este fue un trabajo que hicimos con la gente de Argentina y de Brasil sobre robots, nos puede haber costado en horas hombres y que uno no las tiene consideradas, que uno no las vale, que uno no las considera, $5.000. Entonces, llegar a escribir y llegar a sentarse y decir, oh, yo quiero publicar, la verdad es que no es sin costo. ¿Cuáles son nuestras aproximaciones a la literatura? ¿Podemos hacer nada? O sea, yo no leo, a mí no me interesa, podemos opinar después de eso. Simplemente lector, ser coautor, ser un autor, revisor de editoriales, de paper, qué sé yo, o un editor. ¿Y qué implica el publicar algo? Según la Real Academia Española, el publicar, y si ustedes lo buscan, aparece así, hacer algo patente y manifiesto al público. Y si lo traducimos a nosotros, significa que podría ser el paso final de una investigación que intenta promover el desarrollo científico. Y me refiero al paso final porque muchas veces nos quedamos en la presentación del abstract y del paper o del trabajo en el Congreso y hasta ahí llegó. Quedó en una carpeta, nunca más lo quisimos, nunca más nos acordamos. ¿Qué cosas podemos publicar? Un trabajo científico, es lo que todos hacemos y es lo que tratamos de hacer, una editorial, una carta al editor, algún punto técnico, o un capítulo, o un libro. Esto, por ejemplo, es un trabajo multisistémico, multicéntrico que hicimos con gente de Indiana y de Argentina sobre los cateterismos. Este es una carta al editor sobre un punto técnico de cómo sacar un pigtail cuando no se tiene pinza y pudimos publicarlo. Esto es un comentario editorial sobre un paper que se presentó. O sea, la variedad de cosas que se pueden hacer para publicar son infinitas. Aquí tienen 2 libros en los que he podido participar. Uno, el Manual de Urología, que actualmente se está reeditando en su versión, coordinado por la Neri con Ricardo, y otro es el Manual de Cirugía Pediátrica, que también estamos pensando ya sacar la segunda edición. ¿Por qué? Porque lo que uno publica, apenas lo publica, generalmente ya queda obsoleto. ¿Para qué hacer todo esto? Es una grande pregunta.
Seguramente han escuchado esta frase en todas partes que si no está escrito no existe. Muéstrame la evidencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Pato Herrera, sobre todo en las revisiones bibliográficas los lunes, decir, perdona, pero eso no hay evidencia al respecto? Y lo segundo es que a veces es más peligroso y más poderoso un lápiz y algo bien escrito que un bisturí. Cuando ustedes entraron a la beca, ustedes decían aquí voy a ser cirujano y lo voy a pasar el despueve y qué sé yo. Y la verdad es que hay algunas cosas en el rol del cirujano donde principalmente está el hacer poli y operar, pero quiero decirles que también hay que hacer docencia, hay que hacer cosas administrativas y hay que desarrollar ciencia, ya sea publicando, haciendo cursos o llevando el conocimiento un poco más allá. Esta es una de las cosas del Royal College of Canada sobre las habilidades no quirúrgicas que deberíamos tener y desarrollar, y créanme que estamos buscando el cómo hacerlo durante este tiempo en la beca, el cómo ser un profesional, cómo comunicar bien, cómo ser un líder, cómo hacer cosas académicas para llegar a ser un médico profesional experto. Por otro lado, se me olvidó borrar esa, cuando ya nos encontramos frente al qué hacer y cómo estar imbuido en esto de el escribir, nos encontramos que hay ideas, observaciones, hechos, mensajes, que aunque ustedes no lo crean, están esperando ahí para ser compartidos y saber lo que pasa. Hay un reconocimiento personal, y quieranlo o no, algo pasa con el ego cuando uno ve su nombre escrito junto al de su equipo en un impreso. Hay un reconocimiento a la institución, que puede traer prestigio a la institución, que puede ser un polo de atracción, e incluso puede haber fondos. Hoy en Chile no, pero ya tenemos, por ejemplo, a Rosario y Jorge que escogieron a Ezequiel González Cortés y no es que les llegó, pero si ustedes van a Estados Unidos o a Europa, cuánto publica, qué publican, la calidad de publicación, el impacto donde publican, hace que los becados se vayan o no se vayan a determinada institución. Y todo esto, ustedes van a decir, ¿y en realidad tengo que hacerlo? ¿Por qué vamos a hacerlo? Hoy en día, y hace mucho tiempo que, tal vez un poco menos, pero estábamos acostumbrados a la medicina basada en GOPSAT. ¿Qué significa eso? Good old boys sat around the table. Dicho en castellano, siempre lo hemos hecho así, me ha funcionado, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y ustedes, más que nosotros, saben que hoy día hay que empezar a ponerle evidencia a esto. Hay una cantidad de juicios y prejuicios que hay que darles base o no, hay que hacer análisis, hay que estudiar y hay que tener un planteamiento crítico frente a las cosas que uno incluso hace, tanto lo que ha venido haciendo para revisar las complicaciones y ver mejores resultados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mejorar la atención de nuestros niños, generando evidencia, diciendo que la verdad es que al poner Cistofix o no poner Cistofix, mejora el resultado en hipospadia o no. El yo creo, a mí me va bien, a mí yo siento que hoy en día ya no está. Por otro lado, la persona que está publicando tiene todo un proceso pensador, hay un análisis crítico tanto de lo propio como de los otros. Ya el año o el siglo XVII decía que el publicar un trabajo daba cierta legitimidad al autor. Y la verdad es que sí, pero hay que tener cuidado porque aquí tenemos, por ejemplo, una ureteronefrectomía en un riñón doble, que muy lindo el título, y es solo un caso. Entonces, hay que también tener análisis crítico de lo que uno está buscando y leyendo. Sería genial que solo se publicara cosas doble randomizado, doble ciego, etcétera, etcétera, pero sabemos que eso no pasa. ¿Qué publicar? Partamos por la base que cuando uno hace algo, el que no lo comunica, la verdad es que no existe. En el equipo de urología ya tenemos varios cuentos en que el Astra, Ricardo lo inventó primero y lo publicó el italiano antes que nosotros. Y de ahí tenemos varias más que las sabemos que lo estamos haciendo y no se publica. Un ejemplo es esto que nosotros pensamos que todo el mundo lo hacía cuando yo estaba en Londres, y la verdad es que no lo hacía mucha gente y uno debería empezar a buscar cosas que se publican. En el ejemplo de el Ezequiel, la atresia de esófago, por ejemplo, de Miguel Gelfand, todos piensan que todos la hacen y la verdad es que no hay mucha gente. Entonces, al tener una idea, uno la empieza a desarrollar como un problema clínico, los que ya hicieron el curso de investigación clínica
y los que lo están haciendo ahora saben un poco y recordarán esto, esa uno transforma en una pregunta clínica, busca la información, analiza esa información, después formula un proyecto y finalmente logra escribir un artículo clínico. Solo a modo de ayuda, hemos tenido este one page que lo que hace es ordenar un poco todo eso, cuál es el nombre del proyecto, cuál es el objetivo, cuál va a ser el método que vamos a usar, cuáles son los puntos a analizar, cuál es el mensaje final que queremos entregar, los fundamentos, quiénes son los responsables, porque esto al final tiene que haber alguien que lo siga y lo persiga, y el tiempo estimado del estudio. Y nos estamos basando en la pregunta PICOT. ¿Cuál es el paciente o la población de interés? Los niños con enuresis. Este es el ejemplo. ¿Cuál es la intervención que vamos a estudiar? Vamos a usar un dispositivo de acondicionamiento. Lo vamos a comparar con medidas generales. ¿Cuáles son el outcome, los resultados esperados, que realmente mejore o no la enuresis? ¿En cuánto tiempo nos vamos a demorar un año en hacer esto? Siguiendo esta pregunta PICOT, la verdad es que ayuda harto a poder guiar un poco el estudio y estar en alguna punto de partida. Y después tenemos lo que son una hipótesis y un propósito. La hipótesis nos va a decir es verdadero o falso. El propósito nos va a abrir la cancha y podemos tener cualquier resultado, incluso resultados que no quisiéramos o no buscáramos. En una hipótesis, ¿son los poliformismos de los genes IGF factores de riesgo? Sí o no. En el propósito, bajo el mismo tema, ¿qué poliformismos de genes IFE están asociados? Y ahí pueden ser ninguno, varios, etcétera, etcétera. Y después tenemos que buscar qué tipo de estudio vamos a hacer. Lo ideal sería el doble ciego, randomizado, etcétera. Por lo general, nosotros estamos en esta parte del esquema: observacional, retrospectivo, descriptivo. Y después vamos a ver, ¿realmente nuestra idea es tan novedosa y no la tiene nadie? ¿O vamos a PubMed, está el Trita Database, Medline, Cochrane, o ahí sabéis que hay 15.000 publicaciones sobre una heminefrectomía? No estamos aportando mucho, es simplemente un Me Too. Y con eso queremos ver si se confirma. A lo mejor se rechaza, sabéis que ninguno tuvo este ángulo, o se abren nuevas puertas. Ninguno lo ha hecho laparoscópico, ninguno lo hizo abierto, ninguno lo hizo a través del cerebro, etcétera. Y con eso queremos saber que existe, o sea, hay otros autores que han pasado por este mismo dato y esta misma idea, cuáles son los datos del estudio y también cuál es el mensaje que queremos entregar. Y con eso llegamos al Congreso. Y la importancia del Congreso no es solo presentarlo y tener un papel que fuimos y qué sé yo. La importancia es que uno expone el trabajo a otra gente, gente que no ha estado envuelto y no se ha ido encerrando en esto de la idea que queremos presentar, logra afinar detalles con las preguntas o respuestas que nos hacen, refuerza ideas, genera las dudas de la audiencia que nos puede decir en realidad aquí tenemos limitaciones o esto es un punto fuerte y nos ayuda a preparar el manuscrito. Lo ideal es que antes de un congreso tengan algún tipo de borrador, pero no lo tengan listo hasta después del congreso. Y puse precisamente el de el CIPESUR de Uruguay, porque se fue en septiembre, muchos de los trabajos de ustedes se presentaron ahí y deberían estar ya en etapa de manuscrito. ¿Por dónde empezamos? Pueden partir por saber cómo escribir. No se nace escribiendo un paper, hay que aprender a escribir. Y si lo va a escribir en castellano es distinto que se lo va a escribir en inglés o en otro idioma. Estos son algunos de los libros que puedo prestarles o hay muchas otras bibliografías para ver cómo hacerlo. Volvemos a la hoja en blanco, el terror de toda persona que quiere escribir. Surge la idea, cualquiera que sea, llenamos esta hoja de proyecto de investigación, cosa de ponerlo en papel, cosa de ordenarlo. Hoy en día tenemos que pasar por el comité o el comité de trabajo científico de la beca, tiene que ir también a el comité del hospital. O sea, hay un par de filtros que nos ayudan más que a poner barreras, a ordenar un poco las ideas y el cuento. Finalmente recolectamos fichas. Nosotros hace tiempo en urología tenemos este Google que solo nos va a permitir saber cuántos niños con enuresis tenemos y tener que no se nos vayan perdiendo. Se genera el famoso Excel con toda la base de datos que está acá arriba y ojalá esto lo discutan y lo conversen con sus tutores, con la gente antes de sentarse a llenar fichas porque después va a decir, oye, ¿preguntaste el hematocrito? Y hay que revisarle a todos el hematocrito. Construimos el abstract, que se puede demorar, lo mandamos, generamos un póster, lo fuimos aceptados en alguna parte, y al final del día quedamos publicados.
el proceso puede demorarse un par de años, 18 meses, un año, o sea, no es tan lento. Antes de empezar a escribir o antes de empezar esto, ordene toda la información, haga el esquema en borrador. Uno trata de tener millones de ideas y finalmente quédese con un mensaje a entregar. En esto quiero destacar la Nelly, que es categórica en esto. ¿Cuál es el mensaje que vamos a entregar? Si vamos a hablar de fimosis, no hablemos de peso, de edad, de cosas, hablemos de fimosis. Cuidar la escritura, y si lo van a mandar a una revista en inglés, partan escribiendo en inglés al tiro. Aunque sea watch and wear, aunque sea malo, la gramática es distinta, la composición del párrafo es distinta, traducirlo después es más tiempo y cambia un poco el esquema. El manuscrito tiene estas partes, donde el título, el resumen, la introducción, material y método, resultados y al final la discusión. Y esto se ordena por qué. ¿Cuál es el problema? Eso va a ser la introducción. ¿Cómo resolvimos este problema? Son los materiales y métodos y qué es lo que queremos hacer. ¿Qué encontramos? Los resultados. ¿Qué va a significar lo que encontramos? Y aquí viene todo el análisis y la discusión. ¿Quién nos ayudó? Y aquí, acuérdense esa vez que la Ale hizo la charla de autores, si estamos revisando atresias de esófago y hay 35 atresias de esófago y una persona operó una sola, no es autor del trabajo. Autores son quienes metieron cabeza y tiempo y energía en esto. Así que ojo con eso. Yo sé que lo tenemos confundido y tenemos muchas discusiones y conversaciones al respecto, pero va por ahí el tema. ¿Con quién nos comparamos? La referencia. Antes de continuar, Perdón. ¿puedo interrumpirte? Sí, dale. En la parte de discusión, cuando hablas de qué significa, como que Sí. podemos ampliar un poco más eso. ¿Qué Voy al final significa? a la discusión, Mariela. Ya, Después aquí me voy uno por uno. ¿Sí? ya, ya, Vale. gracias. Y finalmente, lo último, yo sé que el abstract lo escribimos para el Congreso, yo sé que el abstract es lo primero que escribimos. Vótenlo, olvídense. Lo último en escribir es el abstract. Ojalá el mensaje final sean 140 caracteres. Eso es lo que se va a llevar a alguien para la casa. Este paper es bueno porque dice que la atresia de esófago hay que hacerla laparoscópica y tiene mejor resultado. Punto. Y después nos metemos a analizar el abstract. Títulos. ¿Por qué es tan importante los títulos? Y a mí me joden harto que le doy vuelta a los títulos. Cuando están Disculpa un haciendo una poquito, PJ, revisión, perdón, dale, que perdimos Ah, ya. la presentación. me voy para atrás. ¿Dónde quedamos? Dejaste de compartir. ¿Dejé de compartir? Ah, Sí. era todo para mí nomás. Estaba Te súper seguimos bien. la idea en todo caso, pero se perdió Ya, el apoyo de la comparto de presentación. nuevo. Ah, que cuando abrí la pantalla se me fue. Ya, perdona. Gracias, Pili. Entonces, ese sí, ¿eso lo vimos? ¿Ahí sí? No, la previa. No, La anterior. anterior. ¿Ahí sí? Ahí Sí. sí. Ya. Entonces, habíamos quedado en que vamos a ver la cosa de la discusión después. Cada uno de estos los vamos a ir analizando uno por uno, un poco más largo. Los agradecimientos, las referencias, no tienen para qué ser 25 referencias. Traten de que sean referencias, ojalá que vayan con su tema, que sean referencias actuales, a menos que sea algo histórico del rey Perico. Información extra, apéndices, tablas, etcétera. Y al final de todo, vuelvan a escribir el abstract. El mensaje, 140 caracteres. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que se va a vender? Cuando digan, perdón, el paper de Juanito, eso era muy importante porque decía que no había que operar. Punto. Después analizamos el paper. Cuando vamos al título, el título yo sé que me joden harto con los títulos, que uno que se pone creativo, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Cuando ustedes revisan un tema, el que sea, el que están ustedes pensando, ¿cuándo se quedan pegados y hacen doble clic en PubMed? Cuando el título les llama la atención. Y después van al resto, cuando tiene relación con ustedes, cuando hizo algo que también les podría servir. Y esto sí que es lo último en escribir y en lo que invertimos más tiempo. Aquí hay un ejemplo. La verdad es que yo no tengo idea de esta revista, no tengo idea de psicología, pero les juro que por solo este título me habría dado ganas de leerlo. You probably thinking this paper is about you, narcissist perception of their personality and reputation. O sea, en el título te dice todo lo que está diciendo, de qué se trata, hacia dónde va, etc. La primera hoja del manuscrito, estamos hablando ahora, es el título, los autores, a dónde pertenecen los autores, y aquí hay que tener cuidado.
Algunos pertenecemos a varias instituciones, pero tienen que ser, ojalá, de la institución que aporte. Si estamos revisando fichas del Exequiel, yo que trabajo en la alemana, si la alemana no aportó casos, a lo mejor no corresponde. Y la correspondencia, ¿a quién le van a escribir para decirle que está bien, que qué sé yo? Que generalmente no es así, sino que escriben para decir yo tengo 4 casos iguales, no estáis aportando mucho. Y esta es la primera hoja. Esta primera hoja, ¿por qué es tan importante? Porque aquí va el título, los autores, a dónde pertenecen, porque esa primera hoja se traduce en un paper en la primera hoja del paper. El título, los autores, la afiliación y después a quién hay que escribirle. Después la introducción. La introducción es quién motivó el problema, cuál es el estado actual del problema y cuál es la hipótesis o pregunta Picot. Entonces, cuando ustedes lo traducen a escribirlo, básicamente la introducción no debería tener más de 3 párrafos. El problema a tratar, estamos analizando, sigamos con el ejemplo de atresia de esófago, ya me quedé pegado ahí. La atresia de esófago, la verdad es que la cicatriz es fea y podemos hacerlo mejor. ¿Qué falta de literatura? No hay nada mucho escrito sobre el, qué sé yo, el seguimiento a largo plazo sobre laparoscópico. ¿Cuál es el objetivo de estudio? Demostrar que en el control de los 3 años, la verdad es que lo laparoscópico es mejor que lo abierto en cicatriz, en deglución, etc. Y ahí está. Después viene material y método. ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Ayuda o no ayuda a contestar la pregunta? Criterios de inclusión o exclusión. O sea, queremos saber que la laparoscopía es mejor en atresia de esófago que la abierta, pero no vamos a revisar los abiertos. Claramente no lo incluye. Queremos ver cuáles son inclusiones y exclusión, pero resulta que vamos a sacar todos fuera los que se convirtieron porque solo queremos saber el largo plazo, discutible o no. Cuando uno ve el material o método de cualquier trabajo, tiene que ser reproducible, tiene que tener las estadísticas que se ocuparon y tiene que decir si pasó o no pasó por el comité de ética. Aquí hay un material y método que está publicado, muy bonito, en que dice que hicieron un estudio observacional, prospectivo, no randomizado, de cohorte, donde evaluaron a todos los niños que en el tiempo se le hizo una pieloplastia. O sea, básicamente agarraron las pieloplastías y vieron qué pasó para adelante. Lo escribieron bonito, lo escribieron en difícil, pero sabemos que detrás de esto, lo único que hicieron fue agarrar las pieloplastías y ver los resultados a largo plazo. Punto. Y los resultados, contar según lo que se hizo en el material y método. Si estamos hablando de atresia de esófago y queremos evaluar el estado de deglución, no me digan que no sabemos cómo degluten los niños, que va a guiar al lector por los resultados. De todos los resultados, escojan 2 o 3 que quieran destacar, no interpreten ni extrapolen. Este es un clásico ejemplo, chiste clásico, donde dicen con un caso nosotros podemos decir todas las atresias de esófago se deberían operar así. La verdad es que no. Y finalmente, que los números calcen. Si estamos hablando de 35 atresia de esófago y al final sumamos y hay 40 o hay 33, algo tenemos mal. Si van a usar promedios o medianas, explícitenlo. Y tablas y gráficos a veces hablan más que los números, excepto que quieran esconder resultados. Hay tablas y gráficos que son fáciles de entender, hay tablas y gráficos que son un desastre para entender, como esta de aquí abajo. O sea, claramente aquí no quieren que sepamos qué están hablando. Y lo que sea estadísticamente significativo no significa que sea clínicamente significativo. O sea, estadísticamente sabéis que operar fimosis con bisturí o con electrobisturí está en estas condiciones, pero clínicamente da exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor también eso hay que tener conciencia y manifestarlo. Y cuando escribamos los resultados, corto, preciso y directo. 3 cucharadas de a la papa. No mareemos con los resultados. Los resultados tienen que ser fáciles de entender y fáciles de interpretar. Y aquí vamos, María, a lo tuyo. La discusión creo yo que es una de las partes más importantes del paper porque refleja el análisis y lo que se pensó en ese equipo para poder hacer esto. Es un resumen del mayor de los resultados, interpreta los resultados, le da más relevancia a ciertos aspectos y otros, y empiezan las interpretaciones y la implicancia. Creo yo que la atresia de esófago anda mejor laparoscópico que abierta porque resulta que lo puedes ver mejor, hay más ojos mirando, no filtró ninguno, etc. Puedes compararte con otros, puedes, y es el minuto de mostrar fortalezas y debilidades, y a la vez puedes decir, ojo, nosotros vamos a seguir en esta línea, y los vamos a contar qué pasa en 5 años más. Y la conclusión, corto, preciso, tiene que contestar la pregunta Picot,
es mejor, no es mejor, no sabemos, este estudio no logró diferenciarlo. No tengan miedo en decir que el estudio no sirvió. No todos los estudios son Nobel, no todos los estudios son éxito. Tiene que estar basado en el estudio y sin especular, sin decir, mira, yo creo que la verdad es que nos fue mejor la tercia de esófago porque el cirujano se entrenó súper bien. Y en ninguna parte del trabajo, ni el estudio, ni el material, el método, evaluaste entrenamiento, evaluaste habilidades, evaluaste si le sirvió o no le sirvió el entrenamiento previo para poder hacer eso. Terminaron y vuelvan al abstract ahora. El abstract va a ir cambiando a medida que va cambiando el estudio, porque los trabajos los van a interpretar distinto, porque los resultados los van a interpretar distinto, porque se van a dar cuenta, revisando la bibliografía, que hay ciertos puntos que a lo mejor otros no tocan, que pueden ser su fuerte del trabajo. Ojalá no muy largo, solo mostrar las grandes ideas y que todo lo escrito esté en el manuscrito. Y ahí están listos para mandarlo. Y estamos todos, y lo quiero mandar, y métanlo a un cajón. Yo sé que le estoy diciendo que su trabajo de 6 meses de escritura y qué sé yo, lo van a meter a un cajón. Y lo van a dejar reposar, ojalá 3 a 4 semanas, sin tocarlo, sin verlo. Y cuando lo vean, vuelvan a leerlo. Revisen la gramática. Revisen que la idea esté correcta. Porque cuando uno se mete a escribir, a escribir, a escribir, se le pasan un montón de cosas porque las tiene en la cabeza y asume que están muy claras, pero la verdad es que parece que no están claras. Pásenselo a otro, a alguien que no tenga nada que ver con el tema, que no estuvo metido, y le va a decir, perdona, pero aquí no se entiende nada de lo que estoy tratando de decir. Revise nuevamente los números, calza los números, porque cuando uno empieza a cambiar, uy, que agregué otro paciente, uy, que saqué otro paciente, a lo mejor lo cambió del resultado principal, no lo cambió en la discusión, se le olvidó cambiarlo en el abstract. Vuelvan a ver que el mensaje que quieren es el que quieren entregar, es el que el paper está mostrando y que está validado por los resultados. Y mándenlo. Y de ahí viene la gran espera, donde la gran mayoría de los trabajos, a todos nosotros, nos pasa eso. No quedó aceptado, muchas gracias. Ojalá que diga no quedó aceptado, pero corrijan 2 o 3 cosas y uno las corrige, pero si no, tranquilo. Siempre les he dicho, partan de la top 1 y vayan bajando, 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 pero en algún minuto publíquenlo. No hay nada más frustrante, creo yo, que haber invertido toda esa cantidad de tiempo en un trabajo y que no quieren ni publicar en la revista del hospital. Aunque sea en la revista del hospital. Por último la crean para publicarlo. Y vuelvan a meterlo, a meterlo, a meterlo, hasta que en algún minuto, tanto asumimos que el trabajo hay que mejorarlo y mejorarlo porque la verdad es que está pésimo, o vamos bajando el target. 2 o 3 palabras para ir terminando sobre el proceso creativo. El proceso creativo, y esto es de Leonardo da Vinci, que yo considero que es uno de los más creativos e ingeniosos e inventores que hemos tenido, no es que las personas son creativas per se enseña a investigar, hay un proceso creativo que se puede aprender. Cuando ustedes tienen que estar atentos, que cuando alguien vio esto, es porque pasó de esto a esto y fue capaz de publicarlo. Se le ocurrió y lo hizo. ¿Y por qué se le ocurrió? Porque ustedes saben que Thomas Edison, todo lo que hizo, había 150 experimentos que fracasaron. Y por eso es versión 2, versión 3, versión 4. Nada, creo yo, a menos que sea realmente un genio, sale a la primera. Y cada vez que ustedes ven un abstract, nosotros le ponemos B2, B3, B17, B25, porque se va progresando. Hay que dedicarle tiempo. Hay millones de técnicas que están por ahí, que ustedes las pueden leer, las pueden estudiar, cómo aumentar la creatividad. Y ayuda a incubar una idea. Por ejemplo, a modo personal, yo cuando tengo una idea la dejo dando vuelta, salgo a correr y corro con música y no pienso más en la idea, y a medida que voy corriendo empiezan a aparecer soluciones, otra idea, y a veces tengo que parar y tratar de anotarlas rápidamente o en el celular o en algo. Un par de los libros que también se los puedo prestar de cómo ir venciendo y aumentando la creatividad, pero finalmente esto es constancia. Ojalá un cuaderno de notas donde anoten cualquier cabeza de pescado. Esa cabeza de pescado después les va a servir. Lean, no solo medicina, no solo cirugía infantil, lean otras cosas, conversen con otra gente, gente que es psicólogo, que es abogado, que tiene otras profesiones, que tiene otro oficio. Saquen ideas y vayan haciendo asociaciones de cosas. Y totalmente abierto a ser interdisciplinario. Lo que uno piensa y lo va cerrando en un ciclo,
Cuando viene un artista de pintor, de brocha, y lo mira, le dice, ¿y por qué no hiciste esto? ¡Pum! Y se abre otra cosa. Hagan puntos y contrapuntos, cuestionen sus ideas con otra gente, sean abiertos, no importa la crítica. Y estáis pensando esa estupidez, ¿me estáis hablando en serio? Sí, pero a ver, si hubiera que hacerlo, ¿cómo lo haríais? Otra, yo creo que habría que llegar a la luna. Ah, ya, me parece. Y ahí viene la pregunta, ¿y sí? ¿Y si queremos llegar a la luna? ¿Y si queremos mejorar esto? ¿Y si tenemos un robot propio, que el robot es muy caro? ¿Y si hacemos un robot personal? Easy, easy, easy. Y trabajen con la pantalla apagada. ¿Qué significa eso? Desconecten el celular, desconecten el computador, sálganse de Netflix, mediten, mindfulness, lean otras cosas, dejen que la mente ande solo un buen rato, sin estímulos electrónicos. Entonces, para ir terminando, la beca que ustedes se metieron en Ezequiel González Cortés no solo enseña a operar y a ver poli, sino que tiene todas estas otras aristas, así que espero que estén conscientes. Los que se acaban de meter los primeros 3 meses todavía la pueden votar y se pueden cambiar y no hay ningún error. El resto que ya está con nosotros está absolutamente frito y es así. Así que eso. Feliz de conversar ahora, si es que todavía siguen acá. Eso. ¿Lo Gracias, agoté? Pepita, por tu... A mí me encanta escucharte siempre. Yo creo que es súper ordenado y estimulante y uno se recuerda y en realidad es lo que uno hace espontáneamente y uno se lo dice a ustedes por experiencia y por años. Van a conversar de muchos temas, yo los voy a abandonar porque me están llamando a una reunión de la dirección, así que hasta aquí nomás llegué. Pero Bueno. felicito el tiempo y la entrega que le da y ustedes aprovechenlo, porque yo creo que cuando alguien le está diciendo, mira, si hay caminos fáciles, no hay que inventar el hilo negro. Y tienen harta gente en el hospital que los puede ayudar y orientar para publicar y para hacer trabajo. Con el fin último, para remarcar solo lo que dijo PJ, es no publicar por publicar, es que nosotros somos capaces de aportar al mundo, o sea, lo que hemos hecho, lo que nos gusta, lo que hemos vivido de la cirugía y de la urología pediátrica, en el caso de nosotros dos por lo menos, estimula. Está Rodrigo metido en el chat, el saber de vía biliar, el tener experiencia, el recordar, el tener la mente abierta de escuchar todos los comentarios, de que no lo hacemos perfecto y de que uno siempre aprende día a día, se los digo yo que soy harto más vieja que ustedes, y la verdad es que uno siempre está aprendiendo, estaba aprendiendo en la parte clínica, en la parte personal, en el crecimiento y en los trabajos, así que aprovechenlo, ¿ya? Así que yo los voy a... Gracias, Nelly. Gracias. Preguntas, opiniones, dudas. Ahora sí. Las limitaciones de nuestra investigación, donde que hay muchos que en los papers van mencionando que a pesar de los resultados tuvieron tantas limitaciones y creen que no fue lo suficiente o les faltó un N, no sé, ese tipo de limitaciones al concluir. O la Ah, conclusión. lo vais viendo con tus propios trabajos. Ponte tú estás haciendo el trabajo de teste con túnica vaginal. Claramente tus limitaciones fue que no había suficiente N en 3 años, que a lo mejor no lograste meter a todos los cirujanos que había, que a lo mejor el seguimiento no fue el apropiado. Entonces, te antepones a la cantidad de críticas que te van a hacer los revisores. Ahora, si tus limitaciones son más grandes que tus pros, cuestiónate el trabajo. Yeah. Y todo eso, Doc, iría en la discusión, ¿cierto? En la discusión, tú asumes en la discusión, casi en los últimos 2 o 3 párrafos, todas tus limitaciones. Ahora, limitaciones que sean acordes. Sabéis que nos gustaría que sea prospectivo, sigamos con el ejemplo de la Mariela, nos gustaría que sea prospectivo y nuestras limitaciones es que queremos hacerlo, para eso ahora hacemos que sea más centros y tiraste la línea de investigación. ¿Cachai? Hoy en día la gran mayoría de las revistas con alto índice de impacto están exigiendo Ns grandes. O sea, cuando uno publica 30 13 de esófago, hay revistas que le van a decir, ojo, a lo mejor no es mucho. Y de ahí entonces empiezan a venir los multicéntricos. Y cuando ya vienen los multicéntricos, vienen los problemas. No todos lo operan igual. ¿Cómo le encontráis el key a cada asunto en el fondo? ¿Cachai? Pero hoy día las revistas quieren Ns grandes que nuestro hospital lamentablemente no los tiene. Podemos tener muchos Ns, pero no tantos. Entonces a lo mejor hay que buscar o asociarse con otros
o ver qué patologías tiene N grande. Yo tengo una duda. Fernanda. Igual también es para nosotros súper difícil el tema del N, cómo calculamos el N, porque, bueno, yo lo estoy haciendo con Leslie, en verdad, pero no hay ninguna otra forma de nosotros poder calcularlo. O sea, mira, yo he tratado de calcularlo y alguna vez, y si quieren hablar con la Ale Ríos y Francisco Ritt. Yo los nombré a ellos dos porque ellos cachan más de estadística que yo y se meten en unos programas y lo calculan. Yo lo hago con un estadista, cada uno a sus pasteles. La de Leslie se demora exactamente 5 minutos en calcularlo, lo que yo me puedo demorar una semana en entender el programa y cachar, y al final, las veces que lo he hecho, tampoco la chunto mucho. Entonces, ella tiene esa disposición. Me encantaría que tuviéramos más estadísticos nosotros para poder hacerlo. Algunos que hemos hecho la clínica alemana hemos jodido a la estadística alemana, pero si se asesoran con un estadístico, les va a poder ayudar también en cómo orientar el trabajo. Cachan harto de cómo plantearlo. Le pueden sacar hartas vueltas a los distintos brazos. Sabéis que si le bajáis medio decibel, a lo mejor el brazo necesitáis no 35, sino que 25, porque le sacaste esta variable y se te hizo súper fácil. ¿Cachai? Si lo hacís de cohorte, necesitáis a lo mejor menos números que si lo hacís retrospectivo. ¡Pum! Y se te hizo factible. ¿Cachai? Yo les sugiero hacer eso. Yo sé que es latero porque tenéis que empezar a involucrar a más gente, porque tenéis que depender de gente, pero al final del día te va a dar cierto peso. Y si tú lo pones dentro de tu trabajo, estos números fueron revisados estadísticamente por Juanita Pérez, y lo puedes poner en nuestro agradecimiento, no tiene para qué ser autor, a menos que trabaje efectivamente y meta cabeza en la cuestión. Puede ser agradecimiento. Agradecemos a Leslie por todo su trabajo en botar las estadísticas. Punto. Eso. Entonces, cualquier duda, ahí está, les puedo pasar la presentación. Ordénense, denle tiempo. Esto no es llegar y sacarlo a la rápida. Yo sé que tenemos 2 personas que están medio complicadas, pero el resto que tenga tiempo, hágalo con tiempo. ¿Ya? Todos estos trabajos que presentaron en CIPESUR son trabajos que están a mitad de camino, no están terminados. Ahora viene la parte difícil, que es sentarse a escribirlo. ¿Ya? Gracias, Pedro José. Gracias por gracias. conectarse. Un gusto, Chao, chao. si no hay más dudas, cualquier cosa la podemos ver en forma según cada trabajo. ¿Ya? Ya, gracias. Que estén muy bien.